El libro de Enoc, un texto apócrifo prohibido durante siglos, revela secretos perturbadores sobre ángeles caídos, gigantes nefilim y la llegada de un Mesías. Escrito 300 años antes de Cristo, desafía todo lo que sabemos sobre el origen de la humanidad. En este vídeo nos sumergimos en los misterios que conectan lo sobrenatural con nuestro mundo. ¿Quieres descubrir qué se ha ocultado? Quédate hasta el final y prepárate para cuestionar la realidad. El libro de Enoc es una obra que desafía toda categorización. No pertenece al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento, lo que plantea interrogantes sobre su origen. Este texto apócrifo fue escrito en un periodo fascinante de la historia, entre los años 100 y 300 a.C. Para comprender su importancia, basta con considerar que surgió en una época de transición, cuando las ideas judías se estaban moldeando hacia lo que más tarde sería el cristianismo. Por ello, su contenido actúa como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque no sea reconocido oficialmente por la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, algunas iglesias, como la ortodoxa etíope y la de Eritrea, lo consideran canónico. Esto nos recuerda cómo ciertos textos pueden permanecer en los márgenes de la historia, pero no pierden su relevancia a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, muchos han considerado el libro de Enoc una obra misteriosa y perturbadora, un reflejo de una época en la que las fronteras entre lo real y lo espiritual parecían más permeables. Por eso, aunque no sea aceptado universalmente, despierta curiosidad entre estudiosos y creyentes, como una ventana a un pasado en el que los vigilantes y los ángeles caídos caminaron entre los hombres, algo que siempre desafía nuestra percepción de la realidad. Aunque las iglesias cristianas más tradicionales excluyeron el libro de Enoc de su canon, esto no disminuye su impacto en la historia. De hecho, se convirtió en parte del imaginario popular, siendo mencionado por figuras como Judas, hermano de Jesús, y Pedro. A partir de ahí, se difundió entre los primeros cristianos, siendo estudiado y discutido, hasta que fue finalmente rechazado por el Concilio de Hipona en el siglo IV. Pero, incluso excluido, su aura de misterio nunca desapareció. El hecho de ser una obra que une elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que desafía la ortodoxia, siempre lo ha mantenido vivo en el debate teológico. Su posición como apócrifo coloca al libro de Enoc en una categoría peculiar, lo que lo convierte en uno de los textos más intrigantes de la historia bíblica. No se trata solo de un libro fuera del canon, sino de una obra que revela una faceta oculta del cristianismo primitivo y de la historia de las Escrituras. Este hecho por sí solo garantiza que el libro de Enoc sea un estudio esencial para quienes desean comprender los contornos del cristianismo y los misterios que rodean su origen. A lo largo de los años, el libro de Enoc ha atraído tanto a religiosos como a estudiosos de otras áreas, como la ufología y el ocultismo, debido a sus descripciones de seres celestiales y fenómenos inexplicables. No es de extrañar que muchos afirmen que contiene secretos ocultos sobre los ángeles caídos, los nefilim y hasta el fin del mundo, el apocalipsis. Pero, como ocurre con los grandes misterios, la obra se ha convertido tanto en una fuente de fascinación como de desconfianza, llevando a muchos a cuestionar su origen y lo que realmente nos revela sobre la historia humana. Este libro sigue siendo hasta hoy uno de los grandes enigmas, analizado desde diversas perspectivas y ofreciendo más preguntas que respuestas. Aunque fue marginado en su época, continúa generando debates profundos y discusiones acaloradas entre quienes buscan comprender el mundo bíblico, e incluso entre aquellos que no creen en la Biblia, pero se sienten atraídos por su contenido misterioso. La clave para entender el libro de Enoc radica precisamente en las ideas que propaga, que los ángeles y vigilantes no son seres etéreos y distantes, sino seres inmersos en el drama humano. Y ahí es donde sus implicaciones van más allá de una simple historia religiosa, pues también abre puertas a teorías alternativas sobre los orígenes de la humanidad. La propuesta del libro es provocadora. Estamos ante un texto que nos hace cuestionar hasta qué punto las historias de la Biblia explican realmente los eventos que rodearon a la humanidad. ¿Cómo predijo esta obra la llegada de un Mesías
y la transformación del mundo? Y, más importante aún, ¿cómo interactúa con las ideas contemporáneas de seres extraterrestres y fuerzas ocultas que aún influyen en el mundo? El libro de Enoc nos lleva a reflexionar sobre lo que está oculto en las sombras de la historia, lo que está fuera del alcance de la religión tradicional. Nos invita a mirar más de cerca el misterio y el ocultismo y a explorar cómo estos temas aún resuenan en nuestros días, planteando interrogantes que persisten hasta hoy. Y mientras la historia se desarrolla, el libro se mantiene vivo, esperando ser comprendido y, quién sabe, revelando aún más sobre las fuerzas que moldearon el mundo tal como lo conocemos. El libro de Enoc no solo fue una obra profundamente significativa para los primeros cristianos, sino que también fue ampliamente citado por figuras destacadas, como Judas y Pedro, quienes, al mencionarlo, nos dejan pistas importantes sobre su influencia. Esto no solo refuerza su importancia en los inicios del cristianismo, sino que también nos ayuda a entender cómo era un texto estudiado, utilizado para transmitir enseñanzas que iban más allá de las presentes en las escrituras canónicas. Este uso no se limitaba a una pequeña parte de la comunidad cristiana primitiva, sino que parecía ser algo recurrente. Si observáramos a los primeros cristianos, podríamos ver cómo este libro, lleno de misterios, profecías y temas apocalípticos, funcionaba como una especie de clave para entender el Apocalipsis, las fuerzas sobrenaturales y la llegada del Mesías. Sin embargo, lo que hace todo esto aún más intrigante es que el libro de Enoc contiene contenidos que resuenan con los principales temas del Antiguo Testamento, al mismo tiempo que anticipa las doctrinas del Nuevo Testamento. Así, al ser citado por Judas, hermano de Jesús, por ejemplo, el libro parece establecer un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Esta conexión es vital para comprender cómo las primeras generaciones de cristianos lidiaban con el misterio de cómo los ángeles caídos y los seres celestiales podían estar relacionados con la construcción de un nuevo entendimiento religioso y espiritual. No obstante, como sabemos, su aceptación no fue unánime. A pesar de haber sido ampliamente utilizado, especialmente entre los primeros cristianos, fue excluido del canon oficial a partir del siglo I. Desde ese momento, el libro de Enoc pasó a ser considerado literatura prohibida, clasificado como apócrifo y fuera de los textos sagrados reconocidos por la Iglesia. Esto no significa, sin embargo, que su relevancia haya desaparecido. Al contrario, su exclusión hizo que se volviera aún más enigmático y deseado por aquellos que buscaban verdades ocultas, secretos y un conocimiento más profundo sobre el universo y los vigilantes mencionados en sus páginas. La exclusión del libro del canon bíblico generó una serie de debates y cuestionamientos. Si era tan importante para los primeros cristianos, ¿cómo es posible que fuera ignorado más tarde? ¿Por qué no fue aceptado por la Iglesia? ¿Y qué revela esto sobre las dinámicas de poder que moldearon la formación del cristianismo tal como lo conocemos hoy? Estas son preguntas que, incluso siglos después de su exclusión, siguen siendo planteadas por estudiosos, religiosos y aquellos que buscan comprender el papel de los ángeles caídos, los Nefilim y otros elementos que aparecen en las escrituras apócrifas. Pero el hecho de haber sido excluido del canon no significa que el libro de Enoc perdiera su importancia. Al contrario, sigue siendo una fuente vital de estudio para quienes desean comprender las raíces del cristianismo, la naturaleza de los seres celestiales y, por supuesto, el significado profundo de algunas de sus profecías. Lo que es aún más fascinante es que, a pesar de su marginación, el libro permanece como un texto fundamental para aquellos que exploran las fronteras del ocultismo, la ufología y las teologías alternativas. Esta persistente relevancia del libro de Enoc nos lleva a reflexionar sobre el poder de las escrituras marginadas y cómo pueden ofrecernos una visión diferente, una perspectiva alternativa sobre la historia de la humanidad y la espiritualidad. Tal vez el verdadero misterio no sea su exclusión, sino lo que nos revela, y cuánto las ideas que contiene podrían haber influido en las grandes religiones y tradiciones a lo largo del tiempo. Mientras el debate sobre su canonicidad continúa,
El libro de Enoc sigue siendo una obra fascinante que no solo abre la puerta al Apocalipsis y al misterio de los ángeles caídos, sino que también nos hace cuestionar cómo podría haber sido diferente la historia de la espiritualidad si hubiera sido aceptado como parte de las Escrituras. Y a medida que esta cuestión se debate, surgen nuevos misterios, desafiando nuestra comprensión sobre la naturaleza de Dios, del Mesías y de los vigilantes que, hace mucho tiempo, caminaron entre los hombres. Y quién sabe qué más podría revelarse si decidiéramos mirar estas antiguas escrituras y finalmente permitiéramos que iluminen los rincones oscuros de nuestro conocimiento. El libro de Enoc es, sin duda, una obra fascinante y llena de misterio que va más allá de las historias tradicionales de la Biblia. Detalla los hechos de los vigilantes, ángeles celestiales que descendieron a la tierra y tomaron una decisión audaz. Se enamoraron de las mujeres humanas. Este acto, considerado un gran pecado, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Los ángeles caídos no solo se relacionaron con las mujeres, sino que también les enseñaron a ellas y a los hombres los secretos de la magia y la brujería, habilidades que los humanos desconocían hasta entonces. Este intercambio de conocimiento prohibido se convierte en una parte crucial de la narrativa, pues muestra cómo la intervención de los seres celestiales alteró profundamente a la humanidad. Para comprender el impacto de esta historia, es importante observar cuán radical es esta narrativa en comparación con otras historias bíblicas. El libro no solo habla de los ángeles caídos y sus relaciones prohibidas, sino también de cómo esta descendencia de Nefilim generó una raza de gigantes que desestabilizó la tierra. Estos gigantes eran poderosos, imponentes, y sus acciones eran extremadamente destructivas. En cierto punto, comenzaron a devorar no solo las cosechas, sino también a los seres humanos, aterrorizando a toda la creación. Este caos instaurado por los Nefilim es una de las razones que llevó a Dios a intervenir, dando inicio a una de las historias más conocidas de la Biblia, el diluvio universal. Esta relación entre los ángeles caídos, los Nefilim y el caos en la tierra es uno de los aspectos más intrigantes del libro de Enoc. El texto describe con detalle cómo estos seres celestiales desobedecieron la orden divina y cómo sus acciones resultaron en una corrupción generalizada de la tierra. Para quienes buscan entender el Apocalipsis y sus diversas interpretaciones, el libro de Enoc ofrece una visión única, anticipando la idea de un gran juicio y de un fin catastrófico para aquellos que se alejaron del camino de Dios. El mensaje es claro: la intervención divina es necesaria para restaurar el orden, especialmente cuando la humanidad es corrompida por fuerzas externas a la tierra. A lo largo del libro, las descripciones de batallas épicas entre los ángeles caídos y las fuerzas del bien se vuelven más intensas. La guerra entre los seres celestiales se retrata como un enfrentamiento cósmico, en el que los ángeles, que antaño fueron mensajeros y protectores, se transforman en agentes de destrucción. Estos relatos, llenos de magia y secretos ocultos, son un reflejo de cómo el libro de Enoc se sumerge profundamente en el ocultismo y las fuerzas sobrenaturales. No es de extrañar, por tanto, que muchos estudiosos y aficionados a teorías alternativas, como la ufología, vean en este libro una descripción de seres de otro planeta o incluso de otra dimensión. La intervención de los vigilantes y la consiguiente creación de los Nefilim no son solo acontecimientos extraordinarios, sino también una advertencia sobre los peligros de cruzar los límites establecidos por Dios. Esta idea de transgresión y sus efectos devastadores resuena no solo en el libro de Enoc, sino también en otras tradiciones místicas y apocalípticas. El impacto de estas transgresiones, según el texto, es el surgimiento de un caos global, en el que ya no hay distinción entre los hombres y las criaturas creadas por ellos, como los gigantes. Y esto, por supuesto, culmina en la necesidad de un purificador, como el diluvio, que no solo limpia la tierra, sino que también ofrece una oportunidad de redención. En este contexto, el libro de Enoc nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal, del caos y del orden divino. Nos desafía a mirar más allá de la superficie
y a considerar las fuerzas invisibles que moldean la realidad, como los ángeles caídos y los Nefilim, y al hacerlo, abre puertas a un entendimiento más profundo del Apocalipsis, de esa transformación cósmica y divina que ocurre siempre que el mundo se aleja de la verdad espiritual. Como nos recuerda el libro de Enoc, estas historias no son solo cuentos del pasado. Contienen lecciones eternas sobre lo que sucede cuando el orden divino es desafiado. El libro, por tanto, no solo describe eventos apocalípticos, sino que también nos ofrece una lección poderosa. Las fuerzas que influyen en el mundo no son solo las que podemos ver con los ojos, sino también las que están presentes en el ámbito espiritual y sobrenatural. El libro de Enoc es una historia de advertencia, una invitación a mirar más allá de lo visible y a comprender cómo nuestras acciones, en todos los niveles, pueden afectar el equilibrio del universo. Es un texto profundo que desafía nuestra visión del mundo y nos obliga a confrontar el misterio y el ocultismo que, a menudo, preferimos ignorar. Los Nefilim retratados en el libro de Enoc son una de las figuras más imponentes dentro de esta narrativa apocalíptica. Estos gigantes, hijos de los ángeles caídos con las mujeres humanas, son descritos como criaturas monstruosas, con una altura impresionante de hasta 3.000 codos, lo que equivaldría a más de 1,000 metros, según la traducción más literal. Claro está, muchos estudiosos cuestionan esta medida, ya que es difícil imaginar seres humanos tan inmensos. Sin embargo, esta descripción, aunque debatida, es crucial para comprender la magnitud del caos que causaron. El simple hecho de su existencia ya era suficiente para cambiar la dinámica de la Tierra y traer desequilibrio al mundo, llevando a las fuerzas divinas a actuar con urgencia. Si imaginamos a estos Nefilim como verdaderos titanes, figuras mitológicas de una fuerza descomunal, es posible visualizar el tipo de destrucción que podrían causar. No solo destruían cosechas, sino que también devoraban animales y hasta seres humanos, lo que dio inicio a un ciclo de caos y desesperación. En una interpretación más práctica, podemos incluso reflexionar sobre el poder de destrucción que tenemos en nuestras manos hoy, con las tecnologías y armas que hemos desarrollado. Lo que los Nefilim representan, en cierto modo, es el potencial de autodestrucción de una civilización que pierde el control sobre sus propias creaciones y desrespeta los límites naturales. El libro deja claro que, al crecer y alimentarse, los Nefilim no solo se convirtieron en una amenaza para los seres humanos, sino también para todas las demás formas de vida en la Tierra. Su hambre insaciable y su destrucción no perdonaban nada, desde los animales hasta los seres humanos. Esta parte del texto, aunque llena de simbolismo, también lleva un mensaje bastante pragmático. El desequilibrio ecológico y la destrucción de recursos pueden llevar a una sociedad a la ruina. Y, al igual que en el libro de Enoc, lo que vemos hoy en nuestra realidad, la explotación desenfrenada de los recursos naturales, es una expresión moderna de esa misma amenaza que el libro describe. Ante esta devastación, la respuesta divina, como se describe en el libro, no tardó. El diluvio universal sería la solución para erradicar la corrupción traída por los Nefilim. Este evento apocalíptico, que también aparece en la Biblia, es una especie de purificación del mundo, una manera de reiniciar a la humanidad y devolverle el orden. En cierto sentido, el diluvio es la forma más extrema de intervención divina contra la transgresión humana, una respuesta al caos generado por fuerzas externas, sean estas los ángeles caídos o las prácticas destructivas de los seres humanos, como ocurre en la actualidad con los impactos ambientales causados por la actividad humana. Este acto de purificación, sin embargo, no significa la destrucción completa de la Tierra, sino una nueva oportunidad para que la creación se redima. Como si fuera un ciclo de aprendizaje y regeneración, el diluvio permite que la humanidad tenga la oportunidad de corregir sus errores. En el caso de los Nefilim, la intervención divina significó su erradicación, pero también el encarcelamiento de los ángeles caídos en un lugar llamado Tártaro. Este Tártaro, una prisión espiritual, fue creado para impedir que esos seres continuaran corrompiendo el mundo, simbolizando la necesidad de control y límites para que el mal no se extienda sin fin.
El hecho de que los ángeles caídos y los Nefilim fueran encarcelados en el Tártaro también sugiere que, a pesar de su transgresión, hay una oportunidad de redención, al menos para las fuerzas espirituales que se corrompieron. Esta visión de que las fuerzas del mal pueden ser restringidas y luego eventualmente destruidas es una idea que recorre muchas tradiciones religiosas y esotéricas. Y, en el caso del libro de Enoc, esto se presenta como una medida necesaria para restaurar el orden cósmico y evitar que el mal continúe dominando el mundo. En cierto sentido, el Tártaro puede verse como un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. En este contexto, el libro nos enseña que, cuando el mal y el caos alcanzan una magnitud incontrolable, la intervención divina se vuelve inevitable. El libro de Enoc ofrece una visión clara de que hay un punto de ruptura, un momento en que el mundo no puede seguir su curso destructivo. Es en ese punto donde la necesidad de un Mesías y de un nuevo comienzo se vuelve urgente. El mensaje es claro. El desequilibrio causado por los Nefilim y sus actos transgresores no puede ignorarse, y la humanidad necesita aprender de las lecciones del pasado. Esta dinámica de destrucción y regeneración en el libro de Enoc resuena a través de los tiempos, conectando las historias apocalípticas que conocemos hoy, desde el Apocalipsis bíblico hasta las teorías modernas sobre la destrucción y la renovación de la tierra. Así, al estudiar el libro, podemos reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones pueden generar consecuencias devastadoras, pero también sobre cómo la redención y la restauración pueden ser posibles, incluso después del caos. Este ciclo de destrucción y renovación es algo que la humanidad ya ha experimentado, y el libro de Enoc nos recuerda que la historia, a menudo, se repite. A lo largo del tiempo, el libro de Enoc ha seguido provocando debates sobre sus implicaciones, especialmente en lo que respecta a sus descripciones de seres celestiales y su conexión con lo sobrenatural. Mientras muchos ven a los vigilantes como ángeles caídos, también hay quienes interpretan estas figuras de una manera más audaz y futurista. Algunos teóricos de la ufología y de los antiguos astronautas sugieren que el libro describe, en realidad, encuentros con seres extraterrestres avanzados. Según esta perspectiva, los ángeles caídos no serían seres espirituales, sino visitantes de otro planeta que trajeron a la Tierra conocimientos tecnológicos y científicos, como la metalurgia, la agricultura y, por supuesto, los secretos de la magia y la brujería. Esta interpretación, aunque controvertida, plantea cuestiones interesantes sobre el origen de las civilizaciones antiguas y el posible contacto con seres de otras estrellas. Para quienes creen en las teorías de los antiguos astronautas, el libro de Enoc sirve como una especie de evidencia de que los primeros humanos tuvieron acceso a tecnologías avanzadas que, de otro modo, parecerían imposibles para la época. Al leer el texto con esta lente, las descripciones de los Nefilim y los vigilantes adquieren un nuevo significado, transformándose en algo más que figuras mitológicas y convirtiéndose en potenciales representantes de seres de otros mundos. Este tipo de interpretación no es nuevo y ha ganado más atención a medida que las teorías sobre vida extraterrestre se vuelven más populares. Muchos creen que el conocimiento transmitido por los ángeles caídos a los humanos, como la capacidad de forjar metales, cultivar plantas y realizar rituales mágicos, podría explicarse por un contacto con una civilización tecnológicamente más avanzada. Estas ideas encajan bien con el concepto de ufología, que busca entender la presencia de seres de otros planetas en nuestra historia. De hecho, los relatos de los Nefilim y sus habilidades parecen, para algunos, más cercanos a encuentros con alienígenas que a figuras espirituales, lo que genera un nuevo campo de estudio sobre los orígenes de la humanidad. Si volvemos a la Biblia, podemos ver cómo este tipo de relatos, como el contacto entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, también resuenan con otras historias de dioses o seres superiores que descendieron a la tierra para enseñar a los humanos formas avanzadas de vida. Este patrón es común en muchas mitologías alrededor del mundo, que hablan de visitantes de otros mundos o dimensiones. El libro de Enoc, por tanto, puede verse como una versión de una historia universal,
repleta de símbolos que describen este contacto con seres celestiales, pero de una manera que, para los ojos modernos, puede sugerir algo más extraterrestre que espiritual. Lo más fascinante de todo esto es que estas teorías ufológicas pueden ayudarnos a mirar el libro de Enoc con una nueva perspectiva, desafiando nuestras concepciones tradicionales sobre qué significa ser un ángel o un vigilante. Para quienes exploran el campo del ocultismo, por ejemplo, el libro de Enoc ofrece pistas sobre el uso de poderes y conocimientos secretos que habrían sido transmitidos por seres de otra procedencia. Esto abre un vasto campo de posibilidades para los estudiosos que se atreven a cuestionar qué es real y qué no dentro de los textos sagrados y apócrifos. De esta manera, el libro de Enoc sigue siendo una obra de estudio y exploración, tanto para los religiosos como para los escépticos. Su mensaje, llena de misterio, magia y poder sobrenatural, aún resuena en nuestras mentes, especialmente cuando se observan las teorías alternativas y el creciente interés por extraterrestres y fenómenos no explicados. Mientras muchos lo consideran solo una obra apócrifa, otros ven en el libro un punto de contacto con algo mucho más grandioso y universal, que va más allá de las fronteras de la Tierra, desafiando nuestras creencias y nuestras limitaciones. Sea en el ámbito de la teología, el ocultismo o la ufología, el libro de Enoc sigue siendo un texto que instiga. Nos obliga a mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué más hay ahí fuera? ¿Estamos solos en este universo o hay fuerzas, conocidas o desconocidas, que ya han estado entre nosotros? El misterio permanece, y a medida que buscamos respuestas, el libro de Enoc sigue como un vínculo entre el pasado y el futuro, una clave para comprender lo desconocido y lo sobrenatural. Al considerar estas teorías, lo que queda claro es que el libro de Enoc nunca será una obra fácil de clasificar. Para muchos, puede ser solo un texto marginado, pero para otros, es una ventana a un entendimiento más profundo de las fuerzas que moldearon nuestra historia y el destino de nuestro mundo. El libro de Enoc no se limita a describir el origen de los ángeles caídos y los hechos destructivos de los Nefilim. Una de las partes más fascinantes de este texto apócrifo son sus profecías sobre la llegada de un Mesías, descrito como el Hijo del Hombre. Esta figura, que aparece como un ser divino que traerá juicio y redención al mundo, es anticipada en el libro de Enoc con una precisión temporal impresionante, al menos 300 años antes de Jesús de Nazaret. Esta predicción, que resuena con conceptos del Nuevo Testamento, demuestra cómo la obra anticipa los grandes temas de la salvación y del Apocalipsis, destacando el papel crucial del Mesías en la restauración del orden y en la destrucción del mal. El concepto de un Mesías que vendrá para juzgar y salvar a la humanidad es central tanto en el libro de Enoc como en las escrituras cristianas. Sin embargo, el texto apócrifo va más allá al describir un juicio cósmico, en el que los ángeles caídos, los Nefilim y los seres humanos que se apartaron de la verdad divina enfrentan su destrucción final. El libro describe un mundo donde el mal, representado por los seres celestiales corrompidos y sus creaciones monstruosas, será derrotado por el poder del Mesías. Esta visión del juicio final, donde los impíos y los ángeles caídos son arrojados a un lago de fuego, revela la intención de traer equilibrio y justicia, restaurando el orden divino en el mundo. La simbología del libro de Enoc en relación con el Apocalipsis no es casual. La obra describe con detalle la destrucción del mal a través del fuego, una imagen poderosa que remite a muchas tradiciones religiosas y que, al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre el poder purificador y renovador del fuego. El Apocalipsis, tanto en el libro de Enoc como en la Biblia, no es solo una destrucción final, sino una transición hacia un nuevo comienzo, donde el orden divino será restablecido y la humanidad tendrá una oportunidad de redención. Esta visión apocalíptica de renovación mediante la destrucción es un tema que resuena a lo largo de la historia de las religiones, reflejando el deseo de purificar el mundo de los elementos corruptos que lo infestan. Además,
El libro de Enoc revela algo que a menudo se pasa por alto en las interpretaciones tradicionales. El Mesías no solo vendrá para salvar a los justos, sino también para destruir a los ángeles caídos y sus creaciones, los Nefilim. Esta idea de que los ángeles caídos y sus descendientes tendrán un fin trágico no es solo una predicción de destrucción, sino también un mensaje de justicia cósmica, donde aquellos que corrompieron la tierra y sus habitantes no tendrán más lugar en el plan divino. El juicio que traerá el Mesías será, por tanto, una especie de restauración del orden celestial, corrigiendo los errores cometidos por los seres celestiales. La profecía del Hijo del Hombre en el libro de Enoc también anticipa el concepto de un líder divino que trasciende las fronteras del tiempo y de la historia humana. Esta figura se presenta como alguien con el poder no solo de restaurar la justicia, sino también de enseñar a la humanidad el camino de la verdad y la salvación. El texto apócrifo revela una expectativa de que un ser superior, capaz de traer la verdadera iluminación, será responsable de poner fin a la era de caos y destrucción iniciada por los ángeles caídos. Esta conexión entre el Mesías y el juicio final también se explora en el contexto de la lucha entre el bien y el mal, que es una de las mayores cuestiones del libro de Enoc. La obra no se limita a describir un futuro lejano, sino que reflexiona sobre lo que ya ocurre en el presente, en las elecciones y acciones humanas, y cómo afectan el destino final de la tierra. Así, la figura del Mesías se convierte no solo en una respuesta al mal externo, sino también en una esperanza interna, una oportunidad para que cada individuo reconsidere sus acciones y encuentre el camino de la salvación. En términos más amplios, las profecías contenidas en el libro de Enoc nos invitan a reflexionar sobre el destino humano y el papel de lo divino en nuestra vida. Nos desafían a pensar en el fin de los tiempos no como un momento de desesperación, sino como una oportunidad de renovación y purificación, donde las fuerzas del mal serán derrotadas y se instaurará una nueva era de justicia y paz. Lo que el libro de Enoc nos enseña es que el Mesías es, en realidad, un símbolo de esperanza para aquellos que buscan redención, justicia y un futuro libre del caos generado por los ángeles caídos y los Nefilim. A pesar de su exclusión oficial del canon de la mayoría de las tradiciones cristianas, el libro de Enoc sigue siendo una de las obras más leídas y estudiadas entre aquellos que buscan comprender las capas más profundas de la historia religiosa. Su legado es como una sombra que nunca se desvanece, manteniéndose relevante a través de los siglos. Por ser una obra que mezcla misterio, ocultismo y una rica mitología que anticipa elementos del Nuevo Testamento, el libro de Enoc cautiva tanto a religiosos como a académicos. Su contenido trasciende el tiempo, desafiando la visión convencional sobre los textos sagrados e invitando a los lectores a cuestionar las narrativas tradicionales que rodean al cristianismo. Lo que hace al libro de Enoc tan fascinante es que permanece en un limbo entre lo sagrado y lo prohibido, entre lo aceptado y lo marginado. Su contenido, que describe los hechos de los ángeles caídos, la creación de los Nefilim y las profecías sobre el Mesías, fue considerado por muchos como una revelación oculta. Aunque no forme parte de la mayoría de las escrituras cristianas, ejerce una atracción magnética sobre aquellos que buscan entender qué fue excluido, qué quedó fuera del gran libro sagrado. Contiene verdades, o al menos interpretaciones, que los textos canónicos no abordan, convirtiéndose en una fuente de estudios que desafía los límites de lo que conocemos sobre la espiritualidad y la historia. Es interesante observar que, incluso siendo rechazado como canónico, el libro de Enoc encontró su espacio en varias tradiciones, especialmente entre las primeras comunidades cristianas, que lo consideraban una clave para entender el fin de los tiempos y la naturaleza del Mesías. Además, sigue siendo una obra de gran importancia en círculos que exploran el ocultismo, la ufología y las teologías alternativas, que buscan conexiones entre lo sobrenatural y lo extraterrestre. Para estos estudiosos, el libro de Enoc no es solo un texto religioso, sino una herramienta para explorar los misterios del universo, los ángeles caídos y las fuerzas cósmicas que actúan más allá de lo que vemos.
El impacto del libro de Enoc también puede percibirse en obras modernas de ficción, como películas, libros e incluso series de televisión, donde a menudo vemos sus ideas reinterpretadas. La conexión entre el Mesías y el juicio final, los ángeles caídos y sus descendientes Nefilim, es un tema que trasciende la literatura religiosa y ha encontrado nuevos aires en el entretenimiento. Esto demuestra cuán profundamente el libro se ha arraigado en la cultura popular y en la conciencia colectiva. Sigue siendo una fuente de inspiración para quienes desean explorar la frontera entre lo real y lo sobrenatural, entre la ciencia y la religión, cuestionando los límites de lo que podemos entender. Además, el hecho de que el libro de Enoc sea constantemente revisitado por teóricos del ocultismo y estudiosos del misticismo es un reflejo de su impacto continuo. El contenido que contiene, particularmente sus revelaciones sobre los vigilantes, las magias enseñadas y la caída de los ángeles caídos, es visto como una clave para desbloquear los secretos del universo. Algunos creen que contiene pistas sobre la naturaleza de los seres celestiales y cómo la humanidad fue influenciada por ellos a lo largo de su evolución. Con esto, el libro de Enoc se convierte en un punto de convergencia para aquellos que buscan entender el origen del mal, los misterios de la creación y el futuro de la humanidad. La belleza del libro de Enoc reside en su carácter enigmático, en su capacidad de mantenerse relevante a pesar de la exclusión. Es un recordatorio de que la historia religiosa no está hecha solo por los textos aceptados oficialmente, sino también por aquellos que fueron marginados, relegados a una sombra donde aún pueden arrojar luz sobre verdades más profundas. Incluso sin un estatus oficial, el libro de Enoc sigue siendo una obra vital que desafía nuestra comprensión sobre Dios, el Mesías, los ángeles caídos y los Nefilim. Nos recuerda que el conocimiento verdadero no siempre es accesible y que a veces las respuestas más intrigantes están escondidas en las páginas que la historia intentó borrar. A medida que el libro de Enoc continúa siendo redescubierto, es imposible no preguntarse: ¿qué otros textos y secretos permanecen en los márgenes de la historia religiosa, esperando ser desvelados? ¿Qué más podemos aprender al mirar los escritos que desafían el canon y las narrativas establecidas? El legado del libro de Enoc nos hace reflexionar sobre la continua búsqueda del conocimiento y la exploración del misterio que está, literalmente, al alcance de nuestras manos. Ahora que has conocido los misterios del libro de Enoc, piensa: ¿y si lo que crees sobre el origen de la humanidad, la intervención divina y el futuro del mundo pudiera ser mucho más complejo de lo que imaginamos? El libro de Enoc no es solo una historia antigua. Es una invitación a reflexionar sobre lo desconocido, sobre las fuerzas que moldean nuestro destino. ¿Qué lecciones puedes extraer de esta obra milenaria? Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre las revelaciones que trae el libro de Enoc? Deja tus comentarios y comparte tus conclusiones. Y no te olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando los grandes misterios de la historia. El conocimiento está al alcance de quienes buscan la verdad.